La mañana del 14 de marzo de 2004 amaneció fría en el barrio de La Mariscal, en Quito, Ecuador. Las calles empedradas brillaban con la humedad de la garúa nocturna y los vendedores ambulantes comenzaban a organizar sus puestos en la Plaza Foch. Era domingo y la ciudad despertaba con la lentitud característica del fin de semana. En el tercer piso de un edificio de apartamentos con fachada de ladrillo visto, Natalia Fuentes, de 28 años, se preparaba un café mientras escuchaba música en su pequeño estéreo. Natalia había llegado a Quito 3 años atrás, desde la ciudad de Latacunga, buscando mejores oportunidades laborales. Trabajaba como diseñadora gráfica freelance para varias agencias publicitarias pequeñas, y aunque el dinero no abundaba, había logrado construir una vida independiente que la llenaba de orgullo. Era una mujer de estatura media, cabello castaño ondulado que le caía hasta los hombros, ojos verdes y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Sus amigos la describían como creativa, resiliente y profundamente leal. Ese domingo por la tarde, Natalia salió de su apartamento alrededor de las 3 de la tarde. Llevaba puestos unos jeans azules, una blusa blanca de manga larga y una chaqueta de mezclilla. En su bolso cargaba su cartera, documentos de identidad, un cuaderno de bocetos y su teléfono celular. Le había dicho a su compañera de apartamento, Andrea Villamar, que iría al Parque Elegido para hacer algunos bocetos de la feria de arte que se realizaba los fines de semana. Andrea estaba acostumbrada a las salidas espontáneas de Natalia. Su amiga solía perderse durante horas capturando inspiración en las calles de la ciudad. Si estás disfrutando de esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles como esta. Pero esa tarde, Natalia nunca regresó. Andrea esperó hasta la medianoche antes de comenzar a preocuparse realmente. Llamó al celular de Natalia una y otra vez, pero todas las llamadas fueron directamente al buzón de voz. A las 2 de la mañana del lunes, Andrea contactó a los padres de Natalia en Latacunga, quienes de inmediato condujeron las 2 horas hasta Quito. Roberto Fuentes, el padre de Natalia, era un hombre serio y trabajador que administraba una ferretería en el centro de Latacunga. Su madre, Clara, era profesora de primaria, una mujer devota y llena de esperanza. Ambos llegaron a Quito con el corazón en la mano, rezando para que su hija simplemente se hubiera quedado con algún amigo y hubiera olvidado avisar. La búsqueda comenzó de inmediato. Roberto y Clara, junto con Andrea y un grupo de amigos de Natalia, recorrieron el Parque Elegido preguntando a los vendedores ambulantes y artistas que montaban sus puestos los domingos. Varios recordaban haber visto a una mujer que coincidía con la descripción de Natalia, caminando sola alrededor de las 4 de la tarde, deteniéndose frente a pinturas y esculturas, tomando notas en su cuaderno. Un vendedor de artesanías llamado Héctor Morales recordaba haberla visto hablar brevemente con un hombre vestido con traje oscuro cerca de la entrada del parque, pero no podía proporcionar más detalles sobre él. El lunes por la mañana, Roberto presentó una denuncia formal en la Fiscalía Provincial de Pichincha. El caso fue asignado al detective Marcelo Andrade, un investigador veterano con más de 15 años de experiencia en casos de personas desaparecidas. Marcelo era un hombre de 50 años, de contextura robusta, cabello gris y una mirada penetrante que intimidaba a los sospechosos, pero tranquilizaba a las víctimas. Había visto demasiados casos sin resolver en su carrera, y cada uno dejaba una marca en su conciencia. Marcelo comenzó su investigación revisando los últimos movimientos de Natalia. Visitó su apartamento, donde Andrea le mostró la habitación de su compañera.
Todo estaba en orden, su computadora portátil sobre el escritorio, sus proyectos de diseño organizados en carpetas, fotografías familiares en las paredes. No había señales de lucha ni de que Natalia hubiera planeado un viaje. Su ropa estaba en el armario, su cepillo de dientes en el baño. Era como si hubiera salido con la intención de regresar en pocas horas. Durante los siguientes días, Marcelo interrogó a todos los conocidos de Natalia. Habló con clientes de sus trabajos freelance, con vecinos del edificio, con amigos de la universidad. Todos coincidían en que Natalia era una persona responsable, sin problemas aparentes, sin enemigos conocidos. No consumía drogas, no tenía deudas significativas, no estaba involucrada en actividades sospechosas. Su vida era, en apariencia, completamente normal. La investigación reveló algunos detalles inquietantes. Los registros telefónicos mostraban que Natalia había recibido varias llamadas de un número desconocido durante las semanas previas a su desaparición. El número pertenecía a un teléfono prepago que nunca pudo ser rastreado. Andrea recordó que Natalia había mencionado que alguien la había estado contactando con propuestas de trabajo, pero nunca dio detalles específicos. Cuando Andrea le preguntó al respecto, Natalia simplemente dijo que estaba explorando una oportunidad interesante, pero que todavía no había nada concreto. Marcelo también descubrió que Natalia había retirado $2,000 de su cuenta bancaria 2 días antes de desaparecer. Era casi todo el dinero que tenía ahorrado. Cuando preguntó a Andrea sobre esto, ella no tenía conocimiento de esa transacción. El banco proporcionó imágenes de seguridad que mostraban a Natalia retirando el dinero personalmente, sola, sin señales de coerción. Esto planteaba preguntas perturbadoras. ¿Había Natalia planeado irse voluntariamente? ¿O alguien la había obligado a retirar ese dinero? Los padres de Natalia se negaban a creer que su hija se hubiera ido por voluntad propia. Clara insistía en que Natalia nunca los abandonaría sin una palabra, sin una explicación. Roberto, más pragmático pero igualmente desesperado, comenzó a contratar investigadores privados con el dinero que había ahorrado para su retiro. Pusieron carteles por toda la ciudad, aparecieron en noticieros locales suplicando información, ofrecieron recompensas. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y no había rastro de Natalia Fuentes. La investigación policial alcanzó un punto muerto. Sin testigos confiables, sin evidencia física, sin un motivo claro, el caso de Natalia se unió a la larga lista de desapariciones sin resolver en Ecuador. Marcelo Andrade nunca cerró oficialmente el caso, pero con recursos limitados y nuevos casos llegando constantemente, tuvo que desviar su atención. Sin embargo, el rostro de Natalia permanecía en un expediente en su escritorio, un recordatorio constante de un misterio sin resolver. Para Roberto y Clara, la vida se detuvo el día que desapareció su hija. Clara dejó de enseñar, incapaz de concentrarse en los niños cuando su propia hija estaba perdida en algún lugar del mundo. Roberto mantenía la ferretería abierta, pero su corazón ya no estaba en ello. Cada cliente que entraba era una distracción temporal de la angustia constante. Cada noche, Clara rezaba el rosario completo, suplicando a Dios que le devolviera a su hija, viva y sana. Los años pasaron lentamente. 2005, 2006, 2007. La familia Fuentes celebraba cada cumpleaños de Natalia con una vela encendida en la ventana de su casa en Latacunga, una luz esperando guiarla de regreso a casa. Andrea Villamar se mudó a otra ciudad, pero nunca olvidó a su compañera desaparecida. Marcelo Andrade seguía revisando el expediente ocasionalmente, buscando algo que hubiera pasado por alto, pero nunca encontraba nada nuevo.
En 2010, 6 años después de la desaparición, un turista español llamado Miguel Sánchez contactó a la embajada ecuatoriana en Madrid con información que consideraba relevante. Miguel había estado de vacaciones en Quito en marzo de 2004 y había tomado fotografías en el Parque El Ejido. Al revisar sus álbumes digitales años después, encontró una imagen donde aparecía una mujer que se parecía mucho a Natalia Fuentes, cuyo caso había visto en un documental sobre personas desaparecidas en América Latina. En la fotografía, tomada alrededor de las 4:30 de la tarde del 14 de marzo de 2004, se veía a una mujer con las características de Natalia caminando junto a un hombre alto, de complexión fuerte, vestido con traje oscuro. La calidad de la imagen no era excelente, pero era algo. Marcelo Andrade recibió la fotografía y la mostró a Roberto y Clara. Ambos confirmaron que la mujer en la imagen era definitivamente Natalia. Sin embargo, el hombre a su lado era desconocido. Su rostro estaba parcialmente oculto por el ángulo de la cámara. Marcelo distribuyó la imagen a los medios locales, esperando que alguien reconociera al hombre, pero nadie proporcionó información útil. El caso volvió a enfriarse. Para 2015, 11 años después de la desaparición, la esperanza de encontrar a Natalia viva era casi inexistente. Clara Fuentes había envejecido dramáticamente, su cabello completamente blanco, su espalda encorvada por el peso del dolor. Roberto había cerrado la ferretería y pasaba sus días sentado en el porche de su casa, mirando hacia la carretera como si esperara ver a su hija caminando de regreso. Habían aceptado, con resignación amarga, que probablemente nunca sabrían qué le había sucedido a Natalia. Pero entonces, en abril de 2019, ocurrió algo extraordinario. Camila Fuentes, la hermana menor de Natalia, estaba en su apartamento en Quito viendo videos en YouTube cuando apareció un anuncio publicitario. Era un anuncio para una empresa de bienes raíces en México, promocionando propiedades de lujo en Playa del Carmen. La modelo en el anuncio era una mujer de aproximadamente 40 años, elegante, con cabello castaño, recogido en un moño sofisticado, ojos verdes y una sonrisa profesional. Camila sintió que el corazón se le detenía. Esa mujer era idéntica a cómo Natalia se vería a los 43 años. Al principio, Camila pensó que estaba viendo fantasmas, que el dolor de tantos años la había hecho imaginar cosas. Pero reprodujo el anuncio una y otra vez, capturas de pantalla de cada fotograma. Cuanto más lo veía, más convencida estaba. La forma de los ojos, la sonrisa ligeramente asimétrica, incluso un pequeño lunar en el lado izquierdo del cuello. Todos los detalles coincidían con Natalia. Con manos temblorosas, llamó a sus padres. Roberto y Clara llegaron a Quito esa misma noche. Camila les mostró el anuncio en su computadora portátil. Clara rompió en llanto al ver a la mujer en la pantalla. Roberto, siempre más controlado, estudió la imagen con intensidad. Después de varios minutos de silencio, dijo con voz ronca: «Es ella, es nuestra Natalia». Camila contactó inmediatamente a Marcelo Andrade, quien ahora estaba cerca de la jubilación pero seguía en el departamento de investigaciones. Marcelo vio el anuncio y quedó impactado. La semejanza era innegable. Utilizando sus contactos, logró identificar la agencia de publicidad que había producido el anuncio. Era una empresa llamada Creativa Mex, con sede en Ciudad de México. Marcelo contactó a la agencia, explicando que estaba investigando un caso de persona desaparecida y necesitaba información sobre la modelo del anuncio. La agencia al principio se mostró reacia a proporcionar información, citando políticas de privacidad. Sin embargo, después de que Marcelo involucrara a autoridades internacionales a través de Interpol, Creativa Mex finalmente cooperó. El nombre de la modelo en sus registros era
Laura Mendoza. Habían trabajado con ella en varios proyectos durante los últimos 5 años. Proporcionaron una dirección en Playa del Carmen y un número de teléfono. Marcelo compartió esta información con la familia Fuentes, pero les advirtió que debían proceder con cautela. Podría ser simplemente una coincidencia, una mujer que se parecía extraordinariamente a Natalia. O, si realmente era Natalia, podría haber razones complejas por las que había desaparecido y asumido una nueva identidad. En cualquier caso, necesitaban un plan. Roberto, sin embargo, no podía esperar. Después de 15 años de incertidumbre, finalmente tenía una pista concreta. Contra los consejos de Marcelo, Roberto y Clara compraron boletos a Cancún y de allí tomaron un autobús a Playa del Carmen. Camila los acompañó, documentando todo con su teléfono celular. El viaje fue largo y lleno de ansiedad. Clara rezaba constantemente, suplicando que no fuera otra falsa esperanza, que esta vez realmente encontraran a su hija. Llegaron a Playa del Carmen un martes por la tarde. La ciudad costera bullía con turistas, música caribeña y el olor a comida de mar. Era un mundo completamente diferente al de Quito o La Tacunga. Encontraron la dirección que les había proporcionado la agencia, un edificio moderno de condominios a pocas cuadras de la playa. El portero les informó que la señora Mendoza vivía en el apartamento 304, pero que no estaba en casa en ese momento. Solía regresar alrededor de las 6 de la tarde. La familia esperó en un café cercano, mirando nerviosamente sus relojes cada pocos minutos. A las 6:10 decidieron regresar al edificio. Roberto tocó el intercomunicador del apartamento 304. Después de un momento, una voz de mujer preguntó quién era. Roberto, con voz temblorosa, dijo: «Señora Mendoza, mi nombre es Roberto Fuentes. Vengo de Ecuador y necesito hablar con usted sobre un asunto muy importante». Hubo un largo silencio. Luego, la voz respondió: «No conozco a ningún Roberto Fuentes. Por favor, váyanse». Clara, incapaz de contenerse, gritó hacia el intercomunicador: «Natalia, soy mamá. Por favor, hija, si eres tú, habla con nosotros». Otro silencio, más largo esta vez. Finalmente la puerta del edificio zumbó, indicando que estaba desbloqueada. Con corazones palpitantes, Roberto, Clara y Camila subieron las escaleras hasta el 3er piso. La puerta del apartamento 304 estaba entreabierta. Roberto la empujó suavemente y entraron. La mujer estaba de pie en medio de la sala con los brazos cruzados, el rostro pálido. Era Natalia, sin duda alguna. Había envejecido, tenía algunas arrugas alrededor de los ojos, su cabello estaba más corto y teñido de un tono más oscuro, pero era ella. Clara soltó un grito ahogado y corrió hacia su hija, abrazándola con fuerza. Natalia se quedó rígida al principio, pero luego sus defensas se derrumbaron y comenzó a llorar, aferrándose a su madre como una niña perdida que finalmente encuentra el camino a casa. Roberto y Camila se unieron al abrazo, todos llorando, incapaces de articular palabras coherentes. Durante largos minutos, simplemente se sostuvieron unos a otros, liberando 15 años de dolor, miedo y anhelo. Finalmente, Natalia se separó suavemente y los invitó a sentarse. Su apartamento era pequeño pero bien decorado, con fotografías de playas y paisajes mexicanos en las paredes, pero ninguna fotografía personal o familiar. Natalia preparó té para todos con manos temblorosas. Cuando finalmente se sentaron alrededor de la mesa de la sala, Roberto fue el primero en hablar. «Hija, ¿qué pasó? ¿Dónde has estado todos estos años? ¿Por qué no nos contactaste?» Natalia cerró los ojos, respiró profundamente y comenzó a contar su historia. Lo que reveló era más complejo y oscuro de lo que nadie había imaginado. En las semanas previas a su desaparición en marzo de 2004, explicó Natalia,
había sido contactada por un hombre llamado Sergio Maldonado. Sergio se presentó como representante de una agencia de publicidad internacional que estaba buscando talento creativo en Sudamérica. Le ofreció un trabajo muy bien remunerado en México. 6 meses de contrato con posibilidad de extensión. Un salario 3 veces superior a lo que ganaba en Quito, alojamiento incluido. Para una diseñadora gráfica freelance luchando por llegar a fin de mes, la oferta era demasiado buena para ser verdad. Pero Natalia era cautelosa. Investigó a la supuesta agencia, encontró un sitio web profesional y referencias que parecían legítimas. Sergio la había llamado varias veces, siempre profesional, nunca presionándola. Le dijo que necesitaba viajar pronto a México para reunirse con los ejecutivos de la agencia, que ellos cubrirían todos los gastos. Sin embargo, había una condición extraña. Debía mantener la oportunidad en secreto hasta que se firmara el contrato, porque la agencia estaba trabajando en un proyecto confidencial y no querían que competidores se enteraran de sus planes de expansión en Sudamérica. Natalia, joven y ambiciosa, aceptó. El domingo 14 de marzo de 2004, después de salir de su apartamento supuestamente para ir al parque elegido, en realidad se encontró con Sergio Maldonado en un café del centro de Quito. Sergio era el hombre del traje oscuro que había sido capturado en la fotografía del turista español. Era carismático, convincente, y le mostró contratos que parecían legítimos. Le entregó un boleto de avión para Ciudad de México con salida esa misma noche y le pidió que retirara dinero para sus gastos iniciales mientras se establecía. Natalia, atrapada en la emoción de la oportunidad y la promesa de una vida mejor, tomó una decisión impulsiva que cambiaría su vida para siempre. Decidió ir sin decirle a nadie, planeando sorprender a su familia una vez que estuviera establecida en México. Tomó un taxi directamente del café al aeropuerto Mariscal Sucre, con solo la ropa que llevaba puesta y su bolso. A las 10 de la noche estaba en un avión rumbo a Ciudad de México, convencida de que estaba al borde de cumplir sus sueños. Pero al llegar a México, la pesadilla comenzó. Sergio la recogió en el aeropuerto y la llevó a un apartamento en una zona periférica de la ciudad. No había agencia de publicidad, no había trabajo legítimo. Sergio era parte de una red de tráfico de personas que reclutaba mujeres jóvenes de Sudamérica con falsas promesas de empleo. Durante las primeras semanas, Natalia fue retenida contra su voluntad, su pasaporte confiscado, amenazada con violencia si intentaba escapar o contactar a alguien. Al contar esta parte de su historia, Natalia temblaba visiblemente. Clara la abrazó, llorando. Roberto, con el rostro enrojecido de ira, preguntó qué le habían hecho. Natalia explicó que, aunque la red se dedicaba principalmente a la explotación sexual, ella había tenido una suerte relativa. Uno de los líderes de la organización, un hombre llamado Javier Ortega, había notado sus habilidades con el diseño y decidió que era más valiosa trabajando en las operaciones administrativas de la red que siendo explotada directamente. La pusieron a trabajar creando sitios web falsos, materiales de reclutamiento y documentos falsificados para la organización. Durante los primeros años, Natalia vivió en un estado constante de terror. Compartía un pequeño apartamento con otras 3 mujeres que también habían sido engañadas y traídas a México bajo falsas promesas. Todas estaban vigiladas constantemente. Intentar escapar significaba poner en peligro no solo su propia vida, sino también las vidas de sus familias en sus países de origen. La organización tenía contactos en Ecuador y amenazó explícitamente a Natalia con dañar a sus padres si no cooperaba. Pero en 2009, 5 años después de su llegada forzada a México, ocurrió un giro inesperado.
Las autoridades mexicanas, con ayuda del FBI estadounidense, llevaron a cabo una operación masiva contra la red de tráfico. Javier Ortega y varios otros líderes fueron arrestados. En el caos que siguió, Natalia y muchas otras víctimas tuvieron la oportunidad de escapar. Sin embargo, Natalia enfrentaba un dilema aterrador. Había estado involucrada, aunque forzadamente, en actividades criminales. Había creado documentos falsos, había participado en operaciones ilegales. Temía que, si se presentaba a las autoridades, sería procesada como criminal en lugar de ser reconocida como víctima. Además, después de 5 años de ausencia, Natalia sentía una vergüenza abrumadora. ¿Cómo podría explicar a su familia que había sido tan ingenua, que había caído en una trampa tan obvia? ¿Cómo podría mirarlos a los ojos después de todo el dolor que había causado con su desaparición? En su mente atormentada, pensó que sería mejor para todos si permanecía desaparecida. Al menos así, su familia podría imaginar que quizás estaba viviendo una vida mejor en algún lugar, en lugar de conocer la terrible verdad de lo que había sufrido. Tomó la decisión de construir una nueva vida, con una nueva identidad. Usando documentos falsos que había aprendido a crear durante su tiempo con la organización criminal, se convirtió en Laura Mendoza. Se mudó a Playa del Carmen, lejos de Ciudad de México, y comenzó de nuevo. Trabajó en restaurantes, limpiando hoteles, cualquier trabajo que no requiriera verificación exhaustiva de antecedentes. Lentamente ahorró dinero y finalmente pudo volver a su pasión original, el diseño gráfico. Comenzó a trabajar como freelance nuevamente, esta vez usando plataformas en línea donde podía permanecer relativamente anónima. Con el tiempo, construyó una carrera modesta pero estable. Algunos de sus trabajos la llevaron al modelaje publicitario ocasional, incluyendo el anuncio de bienes raíces que finalmente la había delatado. Natalia había creído que después de 15 años nadie estaría buscándola activamente, que su familia habría seguido adelante con sus vidas. Nunca imaginó que su rostro en un anuncio de YouTube llegaría hasta los ojos de su hermana menor. «Todos los días pensaba en ustedes», dijo Natalia entre sollozos. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante, pero tenía tanto miedo y tanta vergüenza. Pensé que sería más fácil para todos si simplemente desaparecía por completo. Me odiaba a mí misma por ser tan estúpida, por caer en esa trampa, por causar tanto dolor. Clara tomó el rostro de su hija entre sus manos y le dijo con firmeza: «Nada de lo que pasó fue tu culpa. Eras una víctima. Esos hombres eran criminales que se aprovecharon de tu esperanza y ambición. No hay vergüenza en eso. La única vergüenza habría sido no volver a casa cuando tuviste la oportunidad». Roberto añadió: «Hija, hemos pasado 15 años sin saber si estabas viva o muerta. Eso fue un infierno. Pero ahora que te hemos encontrado, nada más importa. No nos importa lo que pasó. Solo importa que estás aquí, que estás viva, que finalmente podemos estar juntos de nuevo». Esa noche, la familia Fuentes no se separó ni por un momento. Hablaron durante horas, Natalia contando detalles dolorosos de su experiencia, su familia escuchando con corazones rotos pero agradecidos de finalmente conocer la verdad. Camila tomó notas detalladas, sabiendo que esta información sería crucial para cualquier proceso legal posterior. En los días siguientes, Marcelo Andrade viajó a Playa del Carmen para reunirse con Natalia. Trajo consigo a un abogado especializado en casos de tráfico de personas y un psicólogo forense. Después de escuchar la historia completa de Natalia y revisar toda la evidencia disponible, quedó claro que Natalia era una víctima, no una criminal. El abogado la ayudó a navegar por el complejo proceso legal de recuperar su verdadera identidad
invalidar los documentos falsos y regularizar su situación migratoria en México. Marcelo también coordinó con las autoridades mexicanas para proporcionar toda la información que Natalia podía recordar sobre la red de tráfico. Aunque muchos de los principales operadores ya habían sido arrestados en 2009, todavía había personas involucradas que seguían en libertad. La información de Natalia ayudó a cerrar varios casos pendientes y llevó a nuevos arrestos. La historia de Natalia llegó a los medios internacionales. El caso de una mujer desaparecida durante 15 años, encontrada viva gracias a un anuncio de YouTube, captó la atención mundial. Pero la familia Fuentes y Natalia decidieron ser selectivos sobre qué información compartir públicamente. Querían crear conciencia sobre el tráfico de personas y las falsas ofertas de empleo que atraían a víctimas, pero también querían proteger la privacidad y dignidad de Natalia. Durante las semanas y meses siguientes, Natalia trabajó intensamente con terapeutas para procesar el trauma de sus experiencias. Había desarrollado mecanismos de afrontamiento poco saludables durante sus años de cautiverio y necesitaba apoyo profesional para sanar verdaderamente. Clara y Roberto extendieron su estancia en México, alquilando un apartamento cerca del de Natalia para poder estar con ella diariamente mientras comenzaba su proceso de recuperación. Una de las decisiones más difíciles que Natalia enfrentó fue si regresar a Ecuador o quedarse en México. México, a pesar de ser el lugar de su pesadilla, también se había convertido en su hogar durante 10 años después de escapar de la red de tráfico. Había construido amistades genuinas, tenía clientes leales en su negocio de diseño gráfico y había aprendido a encontrar paz en las playas de Playa del Carmen. Ecuador, por otro lado, representaba su vida anterior, su familia, sus raíces. Después de mucha deliberación y con el apoyo de su terapeuta, Natalia decidió quedarse en México, pero comprometerse a visitar Ecuador regularmente. Sus padres, aunque querían desesperadamente que regresara a la Tacunga, entendieron y respetaron su decisión. Lo importante era que ahora tenían contacto constante, que podían hablar por teléfono todos los días, hacer videollamadas, planificar visitas mutuas. En septiembre de 2019, 6 meses después del reencuentro, Natalia regresó a Ecuador por primera vez. El viaje era tanto necesario como aterrador. Había cambiado tanto en 15 años, y Ecuador también había cambiado. Aterrizó en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, el mismo lugar del que había partido secretamente en 2004, con su familia completa esperándola en la sala de llegadas. Esta vez, varios amigos de su juventud también estaban allí, incluyendo a Andrea Villamar, quien había estado rezando por este momento durante 15 años. El regreso a la Tacunga fue emotivo. La casa de su infancia, aunque más vieja y desgastada, era exactamente como la recordaba. Su habitación había sido preservada casi intacta, como un santuario a su memoria. Clara había mantenido sus bocetos colgados en las paredes, sus libros en los estantes, su ropa de 2004 todavía en el armario. Natalia se sentó en su cama de adolescente y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran sin restricción, llorando por la joven ingenua que había sido, por los años perdidos, por el dolor que había causado sin querer. Durante su estancia en Ecuador, Natalia también visitó a Marcelo Andrade en su oficina en Quito. Marcelo, ahora oficialmente retirado pero siguiendo el caso hasta su conclusión, le mostró el expediente completo de su desaparición. Natalia leyó los informes policiales, vio las fotografías de las búsquedas, los carteles con su rostro, los artículos de periódicos. Fue devastador ver la evidencia física del dolor que su ausencia había causado. «Pasé noches sin dormir pensando en este caso», le dijo Marcelo. «Había algo que no encajaba.
el dinero retirado, la falta total de rastro. Sabía que no era un secuestro típico ni un asesinato, pero nunca imaginé algo tan complejo como lo que realmente pasó. Me alegra haber vivido lo suficiente para ver este caso resuelto y para saber que estás viva y recuperándote. Natalia le agradeció por nunca haber renunciado, por mantener su expediente abierto incluso cuando otros casos más nuevos demandaban atención. Le dijo que saber que alguien seguía buscándola, incluso cuando ella se había escondido, le daba esperanza de que todavía era digna de ser encontrada, de ser amada. De regreso en México, Natalia comenzó un nuevo capítulo de su vida. Decidió usar su experiencia para ayudar a otros. En colaboración con organizaciones no gubernamentales que combatían el tráfico de personas, comenzó a dar charlas en universidades y eventos comunitarios, advirtiendo a jóvenes sobre las tácticas de reclutamiento utilizadas por redes criminales. Compartió su historia no para buscar lástima, sino para educar y prevenir que otros cayeran en las mismas trampas. Su negocio de diseño gráfico comenzó a especializarse en crear materiales de concientización para estas organizaciones sin fines de lucro. Diseñaba folletos, carteles y campañas en redes sociales, alertando sobre ofertas de empleo sospechosas, enseñando a las personas a identificar señales de advertencia, proporcionando información sobre recursos para víctimas de tráfico. Su trabajo le daba un sentido de propósito que había perdido durante años. Estaba transformando su trauma en una herramienta para proteger a otros. En 2020, cuando la pandemia de COVID-19 cerró fronteras y aisló a familias en todo el mundo, Natalia y sus padres se comunicaban diariamente por videollamada. La distancia física era dolorosa, pero habían aprendido a valorar cada momento de conexión. Clara y Roberto, ahora en sus 70 años, estaban más frágiles, pero inmensamente más felices que en los 15 años anteriores. Tenían a su hija de vuelta, aunque fuera a la distancia. En diciembre de 2020, Natalia tomó otra decisión importante: iniciar el proceso legal para cambiar oficialmente su nombre de regreso a Natalia Fuentes. Había sido Laura Mendoza durante más de una década, una identidad que había sido tanto una protección como una prisión. Pero ya no necesitaba esconderse. No había hecho nada de qué avergonzarse. Era hora de reclamar su verdadero nombre, su verdadera identidad. El proceso fue complicado, requiriendo documentación extensa y testimonios de múltiples fuentes para probar su identidad real y las circunstancias bajo las cuales había adoptado una identidad falsa. Pero con la ayuda de abogados especializados y el apoyo de las autoridades tanto mexicanas como ecuatorianas, finalmente logró la rectificación legal. En abril de 2021, exactamente 2 años después de su reencuentro con su familia, Natalia Fuentes oficialmente existía de nuevo. Con su identidad restaurada, Natalia pudo finalmente cerrar el capítulo más oscuro de su vida. Mantuvo su residencia en México, obteniendo estatus legal apropiado, pero también recuperó su ciudadanía ecuatoriana completa. Era ciudadana de 2 países ahora, con raíces profundas en ambos. En 2022, Natalia conoció a un hombre llamado Eduardo Morales en uno de los eventos de concientización donde ella era oradora. Eduardo trabajaba como trabajador social especializado en rehabilitación de víctimas de trauma. Era amable, paciente y no juzgó su pasado cuando ella finalmente reunió el coraje de compartir su historia completa con él. Una amistad se desarrolló lentamente, evolucionando con el tiempo en algo más profundo. Para Natalia, permitirse amar y ser amada nuevamente fue uno de los pasos más difíciles de su sanación.
Los años de cautiverio y el trauma asociado habían creado muros alrededor de su corazón, pero Eduardo fue consistente, respetuoso de sus límites y genuinamente interesado en conocer a la persona que ella era ahora, no solo en su pasado. Clara y Roberto conocieron a Eduardo durante una visita a México en 2023, y aunque naturalmente protectores de su hija, vieron en él a un hombre bueno que trataba a Natalia con el respeto y cariño que merecía. En octubre de 2024, 20 años después de su desaparición original, Natalia regresó a Quito para un evento especial. Una organización internacional de derechos humanos la había invitado a recibir un reconocimiento por su trabajo en la prevención del tráfico de personas. El evento se realizó en un hotel en el centro de la ciudad, no muy lejos del Parque Elegido, donde había comenzado su terrible odisea 2 décadas atrás. Durante su discurso de aceptación, Natalia habló con una voz clara y firme, muy diferente de la mujer temblorosa que había sido cuando su familia la encontró en 2019. Habló sobre la importancia de eliminar el estigma asociado con las víctimas de tráfico, sobre la necesidad de sistemas de apoyo más robustos, sobre la responsabilidad de las sociedades de proteger a sus miembros más vulnerables. Yo fui una de las afortunadas, dijo Natalia ante una audiencia de cientos de personas, incluyendo sobrevivientes de tráfico, activistas, funcionarios gubernamentales y periodistas. Sobreviví, escapé, fui encontrada por una familia que nunca dejó de buscarme, pero hay miles, tal vez millones, que no tienen esa suerte, que nunca son encontradas, que mueren en la oscuridad sin que nadie sepa su nombre o su historia. Este reconocimiento no es solo mío. Es de todas las víctimas, vivas o muertas, conocidas o desconocidas. Y es un recordatorio de que todos tenemos la responsabilidad de mantenernos vigilantes, de protegernos unos a otros, de no mirar hacia otro lado cuando alguien necesita ayuda. Entre la audiencia, Clara lloraba silenciosamente de orgullo. Roberto, sentado a su lado, apretaba su mano, incapaz de articular palabras pero con el corazón rebosante de emoción. Su hija, que habían perdido como una joven ingenua con sueños simples, había regresado como una defensora poderosa para los vulnerables. El dolor de 20 años nunca desaparecería completamente, pero había sido transformado en algo significativo. Después del evento, Natalia llevó a Eduardo a caminar por el Parque Elegido. Era la primera vez que regresaba a ese lugar desde 2004. El parque había cambiado en algunos aspectos. Había más comercio, más turistas, una renovación urbana que había modernizado ciertas áreas. Pero la esencia permanecía intacta. Los artistas seguían montando sus puestos los fines de semana. Los vendedores ambulantes seguían ofreciendo artesanías. Las familias seguían paseando entre las esculturas y pinturas. Natalia se detuvo cerca del lugar donde, según el testimonio del vendedor Héctor Morales, había sido vista por última vez antes de irse con Sergio Maldonado. Eduardo permaneció en silencio, sosteniendo su mano, dándole el espacio para procesar las emociones que surgían. Después de varios minutos, Natalia habló. Durante años odié este lugar en mis recuerdos. Era donde mi vida había tomado ese giro terrible. Pero ahora, estar aquí físicamente, darme cuenta de que es solo un parque. No es malvado. No tiene poder sobre mí. Los criminales que me engañaron tienen nombres y rostros, y la mayoría están en prisión. Este lugar es inocente. Y yo también fui inocente. Eduardo asintió y respondió suavemente. Reclamar los lugares que el trauma te robó es parte de la sanación. No tienes que amar este parque, pero tampoco tienes que temerlo. Natalia sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Tienes razón.
¿Y sabes qué? Hay algo hermoso en estar aquí con alguien que me ama, en lugar de estar aquí sola y vulnerable como lo estaba hace 20 años. Es como cerrar un círculo, pero en términos completamente nuevos. Esa tarde, Natalia visitó el apartamento donde había vivido con Andrea Villamar en 2004. El edificio seguía en pie, aunque había sido renovado. Un joven matrimonio vivía ahora en el apartamento 3B. Natalia no entró, simplemente se quedó de pie frente al edificio, recordando a la mujer de 28 años que había salido de esa puerta un domingo de marzo con expectativas de un futuro brillante, sin saber que estaba caminando hacia una pesadilla. Esa mujer joven parecía ahora como una persona completamente diferente, casi una extraña. Pero Natalia sentía compasión por ella, no vergüenza. Andrea Villamar, quien ahora vivía en Guayaquil con su esposo e hijos, había viajado a Quito específicamente para el evento de reconocimiento de Natalia. Las dos amigas se reunieron en el mismo café donde solían desayunar juntas los domingos en 2004. Andrea, ahora en sus 40, había conservado el mismo espíritu cálido que Natalia recordaba, aunque con algunas canas y arrugas de expresión que contaban historias de 2 décadas de vida. «Nunca dejé de buscarte», dijo Andrea, tomando las manos de Natalia a través de la mesa. Incluso después de que la policía prácticamente cerró el caso, incluso después de que todo el mundo me decía que probablemente estabas muerta, yo seguía buscando tu rostro en cada multitud, en cada fotografía en internet. Parte de mí siempre supo que estabas viva en algún lugar. Natalia agradeció a su vieja amiga por nunca perder la fe. Le contó cómo, durante sus años más oscuros en cautiverio, a menudo pensaba en Andrea, en sus risas compartidas, en su amistad simple pero genuina. Esos recuerdos habían sido una luz pequeña pero persistente en la oscuridad, un recordatorio de que había sido amada, de que había tenido una vida antes del horror y de que podría tener una vida después de él. Las dos mujeres pasaron horas poniéndose al día. Andrea compartió historias de su matrimonio, sus 3 hijos, su carrera como enfermera. Natalia compartió su viaje de supervivencia, recuperación y reconstrucción. Aunque sus vidas habían tomado caminos radicalmente diferentes, la conexión fundamental entre ellas permanecía intacta. Acordaron no dejar que pasaran otros 20 años sin verse, comprometiéndose a visitas regulares y comunicación constante. En noviembre de 2024, Natalia y Eduardo se casaron en una ceremonia pequeña e íntima en la playa de Playa del Carmen. Roberto caminó a su hija por el pasillo improvisado en la arena, con Clara llorando lágrimas de alegría en la primera fila. Camila fue la dama de honor, y varios amigos de la comunidad de sobrevivientes de trauma que Natalia había conocido a lo largo de los años también asistieron. Era una celebración no solo del amor entre Natalia y Eduardo, sino del triunfo de la vida sobre la muerte, de la esperanza sobre la desesperación, de la luz sobre la oscuridad. Durante su luna de miel, que pasaron en las ruinas mayas de Tulum, Natalia reflexionó sobre el extraordinario viaje que había sido su vida, desde una diseñadora gráfica con sueños modestos en Quito, hasta una víctima de tráfico de personas viviendo en terror en Ciudad de México, hasta una mujer reconstruyendo su vida en Playa del Carmen, hasta finalmente una defensora reconocida internacionalmente y una esposa felizmente casada. Era casi imposible creer que todas esas versiones de ella misma eran la misma persona. ¿Alguna vez te arrepientes de haber tomado ese vuelo a México en 2004? Preguntó Eduardo una tarde mientras contemplaban las antiguas pirámides. Natalia consideró la pregunta cuidadosamente. «Es complicado», respondió finalmente.
Por supuesto que desearía no haber pasado por todo ese sufrimiento. Desearía no haber causado tanto dolor a mi familia. Pero si cambiar el pasado significara que nunca hubiera aprendido lo que aprendí, nunca hubiera conocido a las personas que conocí, nunca me hubiera convertido en quien soy ahora, entonces no sé si lo cambiaría. No estoy agradecida por el trauma, pero estoy agradecida por la fortaleza que encontré para sobrevivirlo y la vida que construí después. En enero de 2025, Natalia lanzó oficialmente una fundación sin fines de lucro llamada Voces Encontradas, dedicada a ayudar a víctimas de tráfico de personas a reconstruir sus vidas. La fundación proporcionaba servicios de asesoramiento legal, apoyo psicológico, capacitación vocacional y asistencia para obtener documentación legal. Operaba tanto en México como en Ecuador, con planes de expansión a otros países latinoamericanos. La fundación fue financiada inicialmente con donaciones de varias organizaciones internacionales impresionadas por el trabajo de Natalia, así como con contribuciones de individuos que habían conocido su historia a través de los medios. Natalia misma donó una porción significativa de los ingresos de su negocio de diseño gráfico. Roberto y Clara, aunque ya retirados y con recursos limitados, también contribuyeron, sintiéndose honrados de poder apoyar el trabajo de su hija. Uno de los primeros casos que Voces Encontradas manejó fue el de una joven colombiana de 23 años llamada Valentina Restrepo, que había sido traída a México bajo falsas promesas de empleo en la industria de la hospitalidad. Valentina había logrado escapar de sus captores, pero estaba varada en Tijuana sin documentos, sin dinero y aterrorizada de buscar ayuda de las autoridades. A través de una red de contactos, llegó a conocer sobre Voces Encontradas y contactó a la fundación. Natalia personalmente trabajó con Valentina durante meses, ayudándola a navegar el sistema legal, conectándola con terapeutas, asistiéndola en reunirse con su familia en Colombia. Ver a Valentina gradualmente recuperar su confianza, su sonrisa, su esperanza en el futuro, fue profundamente gratificante para Natalia. Era como salvarse a sí misma retroactivamente, ayudando a otra mujer joven a evitar algunos de los años perdidos que ella misma había experimentado. «Usted me salvó la vida», le dijo Valentina a Natalia cuando finalmente pudo regresar a Colombia para reunirse con su familia. Natalia abrazó a la joven mujer y respondió: «No. Tú te salvaste a ti misma cuando tuviste el coraje de escapar y buscar ayuda. Yo solo te di algunas herramientas. La fortaleza siempre estuvo dentro de ti». En marzo de 2025, 21 años exactos después de su desaparición, Natalia organizó un evento conmemorativo en Quito. No era una celebración, sino un memorial y una protesta. 21 años, 21 historias, fue el nombre del evento, destacando 21 casos de personas desaparecidas en Ecuador que seguían sin resolver. Natalia había investigado cada caso, había contactado a las familias, había reunido sus historias. El evento se realizó en la Plaza Grande, frente al Palacio de Gobierno. 21 paneles de exhibición mostraban fotografías y detalles de las personas desaparecidas. Niños, adolescentes, adultos, ancianos. Sus familias estaban presentes, algunos sosteniendo fotografías descoloridas, otros con carteles exigiendo justicia. Natalia habló sobre la importancia de nunca dejar de buscar, de nunca aceptar que una persona simplemente se perdió. Cada desaparición representaba una vida, una familia destrozada, una comunidad herida. «Yo fui una de las afortunadas que fue encontrada», dijo Natalia a la multitud reunida, «pero mi historia no puede ser la excepción, debe ser la norma.
Cada persona desaparecida merece ser buscada con la misma intensidad con la que mi familia me buscó. Cada familia merece respuestas, merece cierre, merece justicia. El evento atrajo cobertura mediática nacional e internacional. Varios legisladores asistieron y en las semanas siguientes se presentaron proyectos de ley para mejorar los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas, aumentar los recursos para unidades de investigación especializadas y crear una base de datos nacional más efectiva. No todos los proyectos fueron aprobados y el cambio sistémico era lento, pero era un comienzo. Roberto, ahora de 76 años y con problemas de salud cardíaca, asistió al evento apoyándose en un bastón. Ver a su hija liderar ese movimiento, transformando su dolor personal en acción colectiva, fue uno de los momentos más orgullosos de su vida. Le dijo a Clara esa noche: «Nuestra hija siempre tuvo el potencial de hacer cosas grandes. Ese monstruo que la secuestró intentó destruirla, pero en cambio, sin quererlo, creó a una guerrera». Clara, sosteniendo la mano de su esposo, asintió. Dios tiene formas misteriosas de trabajar. No entiendo por qué Natalia tuvo que sufrir tanto. Nunca lo entenderé. Pero estoy agradecida de que algo bueno haya salido de ese sufrimiento, que otras personas sean salvadas debido a lo que ella aprendió. En los meses siguientes, la salud de Roberto se deterioró. Los años de estrés crónico durante la desaparición de Natalia habían cobrado un precio en su cuerpo. En junio de 2025 sufrió un infarto grave. Natalia voló inmediatamente a la Tacunga y pasó 2 semanas al lado de su padre en el hospital. Durante esos días, mientras Roberto entraba y salía de la conciencia, padre e hija tuvieron conversaciones profundas sobre la vida, el perdón, el legado. «No te culpes por lo que pasó», le dijo Roberto a Natalia durante uno de sus momentos lúcidos. «Eras joven, querías una vida mejor. Eso es lo que todos queremos para nuestros hijos. Los monstruos que se aprovecharon de eso son los responsables, no tú. Nunca tú». Natalia, sosteniendo la mano áspera y trabajada de su padre, lloró. «Siento haberte causado tanto dolor, papá. Todos esos años que pasaste buscándome, preocupándote, sin saber si estaba viva o muerta. Robé tus años dorados». Roberto negó con la cabeza débilmente. «No me robaste nada. El amor no es una transacción. Es un regalo que damos libremente. Y cada segundo que pasé buscándote, preocupándome por ti, lo haría de nuevo. Porque eres mi hija y te amo incondicionalmente. Ahora, mírate. Estás haciendo una diferencia real en el mundo. Estás salvando vidas. No hay legado mayor que pueda dejar que saber que mi hija continúa esa lucha por la justicia». Roberto se recuperó lo suficiente como para salir del hospital, aunque los médicos fueron claros en que su corazón estaba débil y que necesitaba cuidados constantes. Natalia consideró mudarse permanentemente a Ecuador para cuidar de sus padres, pero tanto Roberto como Clara insistieron en que continuara su trabajo en México. Contrataron a una enfermera de tiempo completo para ayudar con los cuidados diarios y establecieron videollamadas diarias con Natalia. En agosto de 2025, Voces Encontradas organizó su primer campamento de verano para hijos de víctimas de tráfico de personas. Muchas víctimas habían tenido hijos durante su cautiverio o poco después de escapar, y estos niños frecuentemente sufrían trauma secundario, estigma social y dificultades para entender las experiencias de sus padres. El campamento proporcionaba terapia de grupo adaptada a la edad, actividades recreativas y un espacio seguro donde estos niños podían conocer a otros que entendían sus circunstancias únicas. Natalia pasó una semana en el campamento, hablando con los niños sobre resiliencia, sobre cómo las experiencias difíciles de sus padres no definían su propio valor,
sobre cómo podían elegir sus propios futuros. Ver a esos niños reír, jugar y gradualmente abrirse sobre sus miedos y esperanzas le recordó la importancia de abordar no solo el trauma inmediato, sino también sus repercusiones generacionales. Eduardo, quien había sido instrumental en diseñar los programas terapéuticos del campamento, observaba a su esposa con admiración. Ella había tomado la experiencia más oscura de su vida y la había convertido en una fuente de luz para innumerables otros. No era que el trauma la hubiera mejorado como persona. Ella siempre había tenido esa capacidad de empatía y servicio dentro de ella, pero las circunstancias le habían dado una perspectiva y una plataforma únicas para ejercer esas cualidades. En octubre de 2025, en el momento presente de esta narrativa, Natalia preparaba un nuevo proyecto, un libro. Había sido contactada por varias editoriales interesadas en publicar su historia completa. Inicialmente resistente, preocupada por revivir públicamente sus peores momentos, finalmente aceptó cuando se dio cuenta del potencial educativo que un libro podría tener. Trabajó con una escritora fantasma para asegurar que la narrativa fuera tanto precisa como accesible. El libro, titulado Encontrada, del secuestro a la supervivencia, de la vergüenza a la defensa, estaba programado para publicarse en la primavera de 2026. Todas las ganancias serían donadas a Voces Encontradas y otras organizaciones antitráfico. Natalia esperaba que el libro sirviera como tanto advertencia como inspiración. Advertencia sobre las tácticas de reclutamiento de los traficantes, inspiración para sobrevivientes de que la recuperación era posible. Mientras trabajaba en el manuscrito, revisando detalles dolorosos de su pasado, Natalia frecuentemente necesitaba tomar descansos para procesar las emociones que surgían. En esos momentos, caminaba por la playa cerca de su casa, los pies descalzos en la arena, el sonido de las olas proporcionando un ritmo tranquilizador. A veces Eduardo la acompañaba, otras veces la dejaba sola, reconociendo cuando necesitaba espacio. Durante uno de esos paseos solitarios, Natalia reflexionó sobre la pregunta que muchos le habían hecho. ¿Cómo había sobrevivido? ¿Qué le había dado la fortaleza para no rendirse durante los años más oscuros? La respuesta no era simple. Había sido una combinación de muchos factores. El amor de su familia, que había internalizado antes de desaparecer, recordándole que era valiosa. Las amistades que había formado con otras víctimas, recordándole que no estaba sola. Una terquedad fundamental en su carácter que se negaba a ser completamente destruida. Y quizás, más importante, una decisión consciente y repetida cada día de seguir viviendo, incluso cuando vivir parecía más difícil que rendirse. No había sido heroico o glamoroso. Había habido días donde había considerado el suicidio como única escape. Había habido momentos de desesperación tan profunda que apenas podía respirar. Pero había elegido la vida un día a la vez, a veces una hora a la vez. Y gradualmente esas elecciones acumulativas la habían llevado no solo a la supervivencia, sino eventualmente a prosperar. Natalia también pensaba frecuentemente en las mujeres que no habían sobrevivido, las que habían muerto en cautiverio o se habían quitado la vida después de escapar. Sentía una responsabilidad hacia ellas, de contar no solo su propia historia, sino también honrar sus memorias, de asegurar que sus muertes no fueran en vano, sino que motivaran cambio sistémico. En su más reciente conversación con Marcelo Andrade, el detective retirado que había mantenido su caso abierto todos esos años, Marcelo compartió una observación. «Sabes, en mis 40 años en la fuerza policial, vi muchos casos de personas desaparecidas.
Algunos fueron encontrados vivos, muchos fueron encontrados muertos, y demasiados nunca fueron encontrados del todo. Pero nunca vi una resolución como la tuya. No solo fuiste encontrada, sino que tomaste esa experiencia terrible y la convertiste en una fuerza para el bien. Eso es raro, eso es especial. Natalia agradeció el cumplido, pero insistió: no soy especial. Soy solo una sobreviviente que tuvo suerte, que tuvo recursos, que tuvo una familia que nunca dejó de buscar. Hay miles de otras que tienen la misma fortaleza, pero no las mismas oportunidades. Mi trabajo ahora es asegurar que más sobrevivientes tengan acceso a esas oportunidades. Al terminar su paseo por la playa esa tarde de octubre, Natalia vio su casa a la distancia. Eduardo estaba en el balcón, probablemente esperándola, listo para reconfortarla si había sido un día difícil de escritura, o simplemente compartir el atardecer si había sido un buen día. La vida que había construido aquí en México, aunque nacida de circunstancias terribles, era genuina y valiosa. No era la vida que había imaginado a los 28 años, cuando subió ingenuamente a ese avión en Quito, pero era una buena vida, una vida llena de propósito y amor. Su teléfono sonó. Era su madre, para la llamada diaria. Natalia respondió con una sonrisa. «Hola mamá, ¿cómo está papá hoy?» Clara actualizó sobre la salud de Roberto, compartió chismes del vecindario en la Tacunga, preguntó sobre el progreso del libro. Era una conversación ordinaria entre madre e hija, el tipo de conversación que se habían perdido durante 15 años, pero que ahora valoraban profundamente. Antes de colgar, Clara dijo como siempre: «Te amo, hija. Estoy tan orgullosa de ti». Natalia, con lágrimas en los ojos como cada vez que escuchaba esas palabras, respondió: «Yo también te amo, mamá. Gracias por nunca dejar de buscarme». Porque al final, eso era lo que había hecho toda la diferencia. Una familia que se negó a olvidar, un detective que mantuvo un expediente abierto, una hermana que vio un rostro familiar en un anuncio de YouTube y tuvo el coraje de investigar. Un anuncio que contra todas las probabilidades había conectado a una mujer perdida con aquellos que la amaban. La tecnología moderna cumpliendo lo que años de búsqueda tradicional no habían logrado. La historia de Natalia Fuentes era sobre pérdida y reencuentro, sobre trauma y sanación, sobre cómo el amor persistente puede atravesar incluso las distancias más imposibles. Era un recordatorio de que las personas desaparecidas son más que estadísticas, son hijas e hijos, hermanas y hermanos, seres humanos con historias complejas que merecen ser contadas. Y mientras el sol se ponía sobre Playa del Carmen, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, Natalia Fuentes caminó hacia su casa, hacia su esposo, hacia su futuro. Ya no era la mujer desaparecida, era la mujer encontrada, y estaba determinada a ayudar a encontrar a todos los demás que seguían perdidos.